Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Como punto 2, estamos analizando el tema de geometría analítica, ¿no? Se les compartió un enlace a través del Drive. Hay una lista también de la explicación de esta clase, ¿no? El tema de geometría en la lista de reproducción de matemática básica, ¿no? En la primera parte de esta, también está un archivo, como ves aquí en un enlace a través del Drive para que lo puedas descargar. Puedes descargar dicho libro guía, ¿no? También lo puedes encontrar en el internet, ¿no? Simplemente pones geometría analítica, la edición, y lo puedes descargar directamente, ¿no? Un libro muy interesante que nos explica la parte teórica en forma resumida y nos da ejemplos resueltos y algunos ejemplos que están propuestos para practicar, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la parte 2. Bueno, ya no vamos a subir el libro porque ya lo tenemos. El tema 2 dice geometría analítica bidimensional. Bueno, aquí nos hablan del el sistema coordenado, ¿no? Sistema de dos dimensiones. Sistema de dos dimensiones. No te olvides que nosotros podemos eh, trabajar o ubicar, bueno, aquí vemos diferentes casitas, se puede decir, y cada una de las casitas tiene una pareja de números, ¿no? X y Y, que se les denomina coordenadas, ¿no? Entonces yo puedo hallar, por ejemplo, la distancia que hay entre una casa y otra mediante fórmulas utilizando conceptos de geometría, ¿no? En este caso, a través del teorema de Pitágoras, como habíamos visto ya o analizado cuando vimos lo que son relaciones y funciones, vimos la distancia entre dos puntos también, ¿no? Tiene que ver con esto también, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, para que entiendas, las figuras geométricas a veces se pueden construir utilizando dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la circunferencia. La circunferencia. Aquí tenemos, te dije que hay una aplicación para poder construir gráficas, ¿no? Pero también hicimos la tabulación, también hemos visto la fórmula, cómo se puede construir una gráfica, una circunferencia, ¿no? Al x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Bueno, eso es una circunferencia de radio, como ves ahí, radio 3. Esta circunferencia está en el plano XY, ¿no? Entonces le damos para que lo observes. Y podemos observar la circunferencia que está en el plano X, ¿no? Que fue el piso, el plano XY, ¿no? Pero también tenemos otra coordenada Z, ¿no? Que si nosotros dibujamos una serie de circunferencias en los planos, ¿no? Vamos a obtener, por ejemplo, ya no una circunferencia, sino este aplicativo también lo puedes encontrar en internet. GeoGebra puedes poner en 3D y aquí te cargan los ejes, ¿no? Entonces aquí estamos, ya no estamos en el plano, sino estamos en el espacio. Voy a poner los ejes para que entiendas que no solamente existen las dos dimensiones, ¿no? Tenemos también las tres dimensiones, X, el eje Y y el eje Z.
Esta, ¿no? Nosotros estamos estudiando figuras, pero en este plano, o sea, en el plano como si fuera el piso, ¿no? Como si fuera el piso, ahí lo puedes ver. Pero las figuras también tienen tres, eh, tres coordenadas a veces, ¿no? Utilizan tres coordenadas, ¿no? Por ejemplo, las construcciones de algunas figuras arquitectónicas en la vida real. Por acá tenía una imagen, simplemente para muestra. Por ejemplo, aquí había una. No solamente existen figuras en dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿no? Estos grandes, aquí vemos de una empresa, los grandes edificios, ¿no? Tienen, utilizan la parte de abajo, ¿no? Que parece, es un círculo, tienen una determinada altura. Entonces ahí nos damos cuenta que existen no solamente dos dimensiones, sino tres dimensiones. Y a través de las tres dimensiones se construyen figuras, como por ejemplo, te decía, si yo trazo un montón de circunferencias en los diferentes planos, entonces tendría, ya no se llama una circunferencia, sino una esfera, ¿no? A ver, sería x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Ya no me sale una circunferencia, ¿no? Me sale ahora una esfera, ¿no? Veamos una esfera que está conformada por diferentes secciones. En este caso, ahí vemos la parte de abajo, circunferencia, ¿no? Nosotros vamos a crear figuras, pero vamos a trabajar en este sistema de dos dimensiones, ¿no? Que es lo que estamos, o que el autor nos está explicando, ¿no? El sistema se llama sistema bidimensional, pero también hay un sistema tridimensional, que no lo vamos a ver en esta, en este tema de geometría analítica. Bueno, aquí tenemos las teorías y de aquí tenemos la distancia entre dos puntos, que nosotros lo habíamos visto como x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, ¿no? La fórmula la habíamos visto así, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, y aquí también y2 menos y1 al cuadrado. Y comenzamos con el plano cartesiano. Bueno, el plano cartesiano está compuesto por dos rectas perpendiculares, ¿no? Que forman, cuando se habla de perpendicularidad, es porque entre ellos forman un ángulo de 90 grados, ¿no? El eje de las X, el eje de las Y, hacia arriba son los positivos, hacia abajo los negativos, a la derecha los positivos, hacia la izquierda los negativos, ¿no? Y a esto se le llama cuadrantes. Se le llama cuadrante. También en el sistema, para que tengas una idea solamente, en el sistema de tres dimensiones, aquí está. En el sistema de tres dimensiones no se le llama cuadrantes, sino se le llama octantes, ¿no? Hay ocho, puede decir, ocho espacios, cuatro están mirando hacia adelante y cuatro están hacia, esos son los cuadrantes. Pero en tres dimensiones hay ocho, ¿no? Cuatro hacia adelante y cuatro hacia atrás. Esa es la diferencia. Como cultura general para que tengas en cuenta. Entonces, en el sistema de dos dimensiones solamente vemos cuatro cuadrantes. Y sabemos cómo localizar un punto, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el punto A, -5, quiere decir que está hacia el lado izquierdo, 4
hacia arriba. El primer numerito se llama coordenada, representa el X, ¿no? Y el segundo representa el Y. Y así podemos ubicar los puntos, por ejemplo, el A, B, el P por ahí, ¿no? El P tiene coordenadas, por ejemplo, se encuentra en el mismo eje, X, pero negativo. Quiere decir que solamente tiene coordenadas negativas en el eje X. Coordenadas negativas en el eje X, ¿no? El Q tiene coordenadas negativas en ambas, está en el tercer cuadrante. El R también está con coordenada en X0, pero en Y -4. Y así sucesivamente aquí tenemos algunos puntos para ubicar en el plano cartesiano, ¿no? Y así puedas comprenderlo mejor. Bueno, la fórmula de la distancia entre dos puntos, nosotros ya hemos visto esta explicación. Simplemente reiteramos que basado en el teorema de Pitágoras, ¿no? Se puede calcular la distancia entre dos puntos, de P1 a P2 y de P2, o puede ser de P2 a P1, la misma fórmula, porque al final, como está elevado al cuadrado, se hace positivo. Entonces restamos las coordenadas X menos las coordenadas Y. Y aquí tenemos un ejemplo. La distancia entre los puntos 6,3 y 3, -1. Entonces, si yo resto las coordenadas X, que no necesariamente necesito poner todo esto, ¿no? Porque quizás me puede confundir, simplemente yo resto las X. Esto, 6 menos 3 y las coordenadas Y 3 menos -1. Aquí sí hay que tener en cuenta el signo, ¿no? 3 menos -1, que va a ser 4, ¿no? Porque la ley de los signos nos dice que menos por menos es más. 3 más 1, 4. O también lo puedo restar como 3 menos 6, como lo ha hecho acá el autor, y -1 menos -3, que sale -4. Pero al final da lo mismo. -3 al cuadrado es 9, -4 al cuadrado, 16, 9 más 16, raíz de 25, y raíz de 25 es 5. Aquí también habíamos visto un problema casi parecido, ¿no? Demuestra que el triángulo ABC se demuestra que el triángulo ABC formado por los puntos -1, -3, 6,2. Sí, es un rectángulo. Es un rectángulo. Nosotros, en un rectángulo también hay que saber geometría plana, ¿no? La geometría básica. Si te has olvidado, bueno, puedes descargar un libro de geometría, pero no es necesario porque ¿quién no sabe el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que los cuadrados de los catetos, ¿no? Los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? La suma de cuadrados de los catetos, ¿no? O sea, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que primero debes hacer acá es ubicar los puntos, ¿no? Ubicar los puntos en el sistema de dos dimensiones. Ubica los puntos, como ves aquí, A, B y C, ¿no? Ahí haya la distancia entre los puntos, ¿no? Pero por tu figura, si lo graficas bien, en tu cuaderno, por ejemplo, o en la hoja cuadriculada donde vas a dar tu práctica o tu examen, ¿no? Ahí sí hay cuadraditos, ¿no? Hay cuadraditos que tú a escala puedes decir que cada cuadradito vale 1, ¿no? 1, 2, y así sucesivamente. Si lo haces en una hoja o con tu regla, ¿no? Debes llevar una regla cuando es tu práctica, sobre todo cuando se trata de geometría, para darlas
distancias, pues, ¿no? Las distancias. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, una vez que he graficado, estos podrían ser los catetos, ¿no? Y esto sería la hipotenusa. Pero para que se cumpla que es un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos debe darme la hipotenusa, ¿no? Debe darme la hipotenusa. Entonces, como yo sé que la fórmula entre la distancia entre dos puntos, puedo aplicarlo. Entonces, vamos a ver la distancia entre A y B, ¿no? Entre A y B. Entre A y B resto los puntos, las coordenadas X, como ves ahí. 6 menos menos 1, hay que tener cuidado con el signo. 1 menos 3 menos menos 3, bueno, aquí sale raíz de 65. Entre A y B. Entre A y C, entre B y C, igual. Entonces tomo las coordenadas B y C. Resto las distancias. 2 menos 6, 5 menos 5, menos menos 1. Bueno, me sale raíz de 52. La distancia entre A y C, similarmente, las coordenadas A y C. 2 menos menos 1, 5 menos 5 menos menos 3. Es la raíz de 3. Según mi figura que yo he planteado, yo he graficado, eh, si yo elevo al cuadrado AC y elevo al cuadrado BC, debe salirme como resultado AB, el cuadrado de AB. Entonces, si aplicamos Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, distancia entre AB al cuadrado, ahí lo estamos reemplazando, distancia entre BC también, y distancia entre AC. Bueno, aquí anulamos el 2, anula la raíz cuadrada, ¿no? Y me va a quedar 65, acá me queda 52 más 13, 65 es igual a 6. Sí cumple. Como sí cumple, entonces yo puedo decir que esto es un triángulo o rectángulo, ¿no? Con un ángulo de 90 grados en el punto C, ¿no? Algo sencillo de poder verificar, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? En este problema, a ver qué dice en este problema. Dice, la distancia entre dos puntos es raíz de 34. Si uno de los extremos tiene coordenadas 1,3 y la abscisa del punto B es la mitad de la coordenada, determine la coordenada del extremo B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? Me dan la distancia entre los dos puntos, ¿no? Que es la raíz de 34. Si uno de los extremos es a 1,3 y la abscisa del punto B, pues hay dos puntos, punto B, es la mitad de la ordenada. Aquí también hay que tener cuidado, ¿no? La abscisa es la mitad de la coordenada. Quiere decir que el punto B, si esto mide Y, su ordenada, su abscisa va a ser la mitad. Y sobre 2. Eso hay que tener cuidado y saber representar. Entonces tú hallas la distancia entre A y B. ¿Cómo lo hallas? Va a ser la raíz cuadrada, como ves acá. Y medio es menos 1, que aquí ves, al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado. Esa es la raíz cuadrada, es igual a la distancia. La distancia es raíz de 30. Bueno, lo elevas, como ambos están elevados a la raíz cuadrada, lo elevas al cuadrado, se elevan los mismos al cuadrado, como dice, ¿no? Anulamos. Resuelves este producto notable, pues, es un producto notable. Producto notable que da como valor todo esto. Esto también es un producto notable. Primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el último. El álgebra aquí es, como digo, siempre el álgebra es un tema muy importante, ¿no? Cuando se analizan estos tipos de temas, ¿no? Porque si no sabes, por ejemplo, álgebra, el tema de producto notable, no vas a poder desarrollarlo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos un cuarto de y cuadrado. Bueno, operas con este y cuadrado, me da 5 cuartos y cuadrado menos 7y
menos 9 más 1, 10, menos 24. Esta es una ecuación, bueno, lo multiplicas a todo por 4. Esta es una ecuación de segundo grado que lo puedes resolver con la calculadora o factorizando, ¿no? Si nosotros utilizamos la calculadora para poder comprobar, ¿no? Queremos resolver estos valores. La respuesta dice que es 8 y menos 12 quintos. Y mode, y no es chiste, es mode, ecuaciones, la opción 5, la opción como es de segundo grado, la opción 3. El A, aquí se ponen los coeficientes, es 5, B menos 28 y C menos 96. Nos da 8, ahí está 8 y menos 12 quintos, ¿no? Está correcto. O si no, como ves aquí, lo factorizas por aspa simple también. Igualas cada uno de los paréntesis a 0 y hallas los valores. Entonces, una vez que ya tienes el valor de Y, reemplazas, ¿no? Sustituyes estos valores en la coordenada, por ejemplo, un medio de Y y aquí la Y, ¿no? Sería un medio por 8 y lo que te piden es determine la coordenada del extremo B. Las coordenadas del extremo B. Se te piden esto. Si sustituyes 8, acá sería un medio por 8, sería 4,8. ¿No? Primer paréntesis sería 4,8. El segundo punto, cuando sustituyes, porque ya tiene dos valores, menos 12 quintos, sería menos 6 quintos y menos 12 quintos, ¿no? Entonces, este valor que has hallado, o sea, los y que has hallado, los sustituyes en este punto, el valor. Tanto cuando y vale 8 que cuando y vale menos 12 quintos. Bueno, aquí tenemos en el problema 4. Demuestra que por punto medio de distancias que los puntos A, B y C están en una misma recta. Si es punto medio, ¿no? Es punto medio. Tú puedes decir que la distancia de A a B es igual a que la distancia de B a C. Punto medio, ¿no? Ese es punto medio. Y esa distancia, la suma de esas distancias es igual, ¿no? La suma de esas distancias es igual, vamos a poner los puntos A, B y C. Dice, demuestra por punto medio de distancias que los puntos A, B y C están en la misma recta, son colineales. ¿Ya? Entonces, primero hallamos las distancias en AB. En AB, la distancia entre A y B, aplicando la fórmula, entonces resto las coordenadas, voy a obtener a raíz de 52. La distancia entre B y C, también resto las coordenadas, entonces observando, y voy a obtener raíz de 13. Y ahora hallo la distancia entre A y C. La distancia entre A y C es restar las coordenadas de A y de C, raíz de 117. Dice, aquí hay un concepto que dice, los puntos son colineales si satisface que la mayor de las distancias obtenidas es igual a la suma de las otras dos. Ya. Entonces dice que los puntos, porque acá hay no dice que si son colineales. Y la teoría dice que si son colineales, la distancia que hay entre A y B, y la distancia que hay entre B y C, la suma de esas dos distancias debe darme A y C, la distancia que hay entre A y C. Entonces aquí nos queda raíz de 117, yo sumo esta distancia de todo el segmento más grande, debe ser igual a la suma de estas dos distancias. Entonces, si yo sumo ahí,
raíz de 52 más raíz de 3. Bueno, aquí no puedo sumar estos dos valores, pero yo sé que raíz de 52 es 4 por 3, pero raíz de 4 tiene raíz exactas que sería 2. 2 raíz de 13 más raíz de 13 me da 3 raíz de 3. Y 117 es 9 por 3. 9 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz de 3. Entonces son iguales, ¿no? Entonces sí son colineales. En algunos problemas más. También tenemos acá lo que es división de un segmento en una razón dada. División de un segmento en una razón dada.